Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. Como suele estar pasando últimamente en el canal, pues toca discutir y conversar sobre la adaptación de este volumen número 16 de Toaru Mayutsu no Index. Recuerden que pueden revisar la reseña que se hizo de este volumen de las novelas ligeras en el canal, evidentemente después de que salgan de este podcast. En fin, ya para dejarnos de tanto rodeo, pues como ya es costumbre, creo que podemos conversar de este arco en 4 puntos fundamentales. A mí siempre me gusta comenzar por el soundtrack porque creo que es una de las cosas que suele quedar desapercibidas y por eso me gusta abordarlas de primero. En líneas generales, como siempre, el soundtrack es algo en Index bastante imperceptible, bastante casi que nulo, a decir verdad. Sin embargo, creo que hay dos momentos clave en este arco donde el soundtrack creo que merece algún tipo de mención, digamos, no sé, honorífica, o en la cual al menos provoca colocar una especie de calcomanía en la que diga nice try, porque creo que se sintió, en especial al final, pues un poco épica puede ser la palabra. El primer momento donde yo creo que hubo un soundtrack bastante, no memorable, pero aunque sea que consigue destacar, consigue decir, oye, aquí estoy, escúchame, creo que fue cuando Kansaki le pide ayuda a los Amaxa y que se unan a la lucha contra Aqua. Creo que ahí comienza como una especie de dubstep, como con una especie de guitarra bastante interesante, que comienza bien, pero ya cuando la melodía comienza a alargarse ya queda completamente imperceptible. Es como que si hubiese habido un error en la reproducción del audio y nadie se dio cuenta. Nuevamente comenzó bien y después decayó, no se mantuvo firme esa epicidad del sonido, de la música. Sin embargo, en contraste, el soundtrack final, cuando el Papa aprisiona a Fiamma, ese soundtrack sí es bastante decente, bastante yo creo que bastante plausible dentro de lo que nos acostumbra JC Staff con Index. Me parece que estuvo bastante bueno. Creo que la melodía consiguió finalmente confirmarnos algún temor que se conversaba en algún podcast que yo tuve con los chicos de Toaru Project, y era la gran duda de qué iba a pasar cuando aparecieran los miembros más importantes del asiento a la derecha de Dios, o cuando se jugara tanto con el tema angelical y de la iglesia. ¿Qué iba a pasar con la melodía? ¿Se iba a conseguir hacer una melodía pseudoangelical, de esa melodía, si se quiere, casi de orquesta que acostumbra a utilizar Sawano Hiroyuki en Shingeki no Kyojin, en Al Noa Zero, en todas esas producciones donde esos soundtracks consiguen realmente meterte en unos estados de epicidad que muy pocas series logran? Creo que el soundtrack que ocurre en esa escena final de este capítulo 9 de Index sí merece algún tipo de reconocimiento. Evidentemente está lejos de ser perfecto, pero cuando uno revisa el currículum de JC Staff trabajando Index, pues yo creo que va a ser uno de los soundtracks que mucha gente escuchará más de una ocasión una vez que salga el disco con toda la banda sonora, con todos los soundtracks. Creo que merece ser escuchada porque consiguió en ese momento ser bastante contundente
en tratar de transmitir esa sensación de omnipotencia, de lo divino, de lo religioso. Creo que se logró bastante bien como un primer acercamiento o una primera muestra a muchas cosas que vendrán después muy vinculadas con lo religioso, con lo bíblico, con lo simbólico. Así que creo que con eso podemos dar cierre a el soundtrack. En el caso de la animación, aquí pasa algo bien curioso. Yo diría que en contraste, no sé si recordarán quien haya visto o quien haya escuchado en realidad el podcast relacionado al volumen 15 de Index, en donde se conversó cómo fue la adaptación del anime. Yo comentaba que el fondo, el background, estaba como que se abusó mucho porque parecía como CG de videojuego hentai, de novela gráfica, y que eso no conseguía cuajar del todo bien con los personajes, en especial porque muchas veces los fondos se metían en un primer plano y entonces eso causaba ruido. Ahí la clave es que cuando se trabaja con backgrounds de ese estilo se coloquen de fondo para que el personaje destaque, pero cuando los pones en el mismo, con la misma prioridad de pantalla o de cámara, empieza a causar ruido en la vista, por darle un nombre para que me sigan. Sin embargo, en este caso yo creo que ocurre un poco lo contrario, y es porque en especial cuando están descendiendo al distrito 22, creo que hay que felicitar a JC Staff por lo que consiguió, cómo consiguió construir toda esa parte, todo ese descenso, lo que es digamos la cortina que proyecta el cielo nocturno, la estructura, todo eso estuvo bastante bien. Entonces yo me parece que hay que reconocer lo que hizo JC Staff en esa parte, que de hecho cuando yo vi ese capítulo, creo que fue el 7, sí, el 7, y terminó ese episodio, yo dije, coño, yo creo que aquí JC Staff falló en no alargar más esa escena para mostrar con más detalle el distrito 22, el descenso del distrito 22. Creo que quedó fallo en cuanto a metraje. Creo que se tuvo que alargar más esa parte, porque para el producto que consiguió JC Staff a nivel de arquitectura, de la construcción de ese sitio, creo que quedó tan bien que tuvo que haberse exprimido más ese entorno, ese ambiente tuvo que haberse mostrado con mayor hincapié y alargarlo un poquito más. Creo que merecía la pena. Ahora, pasando ya a la animación, estrictamente hablando de los personajes, pues como siempre las animaciones de JC Staff son bastante promedio cayendo en lo poco destacable. Son de esas animaciones que pasan sin pena ni gloria. En el volumen 15, el único momento o el único destello de animación medianamente rescatable y plausible fue cuando estaban volando Kakine y Accelerator. Y en este caso, los 3 únicos momentos, si no me equivoco, los 3-4 únicos momentos clave que me parece que la animación consiguió ser bastante competente en este arco, fueron todas las madreadas que recibió Kansaki estrellándose a la pared. Tristemente, creo que la secuencia, toda esa parte, creo que quedó muy bien construida. Y la parte en que Aqua está girando con la masa con Kansaki y como que si la estuviese dando vueltas. Creo que esa fue una animación bastante decente para lo que nos acostumbra a JC Staff con Index nuevamente. Sin embargo, creo que hubo un detalle en la animación, y esto me va a permitir conectar con la adaptación. Fíjense, en la novela me parece que se describe, hay como una sensación de impactos, explosiones, la gente, en especial los Amaxa, están sorprendidos del combate, de la contienda, el choque de las armas, todo el despliegue de poder de los dos santos queda bastante épico.
Y en la novela da una sensación como que están combatiendo constantemente. Hay una especie de lapso, yo diría que a nivel narrativo bastante largo del combate. Sin embargo, en el anime creo que quedó muy apresurado, quedó demasiado apresurado al punto donde en la animación de este volumen, ¿qué es lo que nos mostraron del combate? Unos diálogos, a mi juicio, un poco rebuscados entre Aqua y Kansaki, chocar espaditas y conversar un poco más, usar Yuisen, el otro que está haciendo un Spelling Bee, haciendo sus hechizos y ya. De resto, todo lo que nos muestran del combate son sonidos y edificios destruyéndose, pero nunca hay una secuencia de combate real. Les voy a poner un ejemplo para ver si pescan lo que quiero decir. En la novela se siente el asunto del combate, de la lucha, de los hechizos y el movimiento de sus armas una y otra vez. Me recordó, claro, obviamente no con ese nivel épico que me mostró el episodio de Naruto, pero me recordó un poco al combate que tiene Sasuke contra Killer Bee cuando lo estaba capturando, que ahí Period consiguió hacer algo magnífico, que fue esa breve pero muy potente secuencia del choque de espadas. Más o menos algo así yo me imaginaba que iba o debería haber hecho JC Staff en el combate de Kansaki y Aqua. Pero ¿qué fue lo que nos mostraron? Unos momentos muy puntuales de choque de armas, sonidos donde nunca se muestra el combate, sino que se muestra únicamente edificios destruidos, y Kansaki siendo estrellada contra las paredes. Eso fue todo el combate, y creo que ahí JC Staff tuvo que haber metido las manos en el fuego y tomarse ciertas libertades para hacer eso. Primero, alargar la batalla, porque creo que era un momento de fanservice para los fanáticos de Index, así que merecían haberse extendido un poco más esa batalla, aunque tuviesen que crear contenido original que no estuviese presente en la novela. Creo que era un momento muy interesante para haber jugado con eso, aprovechando que el anime es un medio audiovisual ahí, así que yo creo que nadie se iba a poner en contra de que se alargara ese combate, y JC Staff no lo hizo. Y lo otro es que, si bien es cierto que en la novela también se muestra o se narra que hay efectos de sonido, explosiones y todo, pero se siente más épico. En el anime faltó, quizás porque no estuvo acompañado de un soundtrack que realmente fuese memorable para el combate. Creo que aquí es un asunto de completa libertad para cada quien el que opina respecto a este asunto, qué sensación le dejó el combate. Esto es algo, yo creo que muy personal. Sin embargo, para mí aquí hubo una mezcla de cosas, quizás un poco de apuro por adaptar la escena de acción, precisamente por eso no alargar el combate. A eso hay que sumarle que no hubo una animación que realmente mereciera la pena, mostrando estos dos gigantes dándose madrazos. Creo que eso tampoco faltó, y como cereza del postre no se acompañó con una melodía de esas melodías que tú dices, coño, escuché esta música y se me viene a la mente todo lo épico que ocurrió en ese momento. Eso no se siente en Index en esta escena, lamentablemente. Como he mencionado, estamos hablando de la adaptación, y con esto de la adaptación ahora voy a remitirme a cómo se estructuró todo este arco en el anime. Debo decir que estoy verdaderamente sorprendido en un sentido positivo que este arco lo hayan animado en 3 episodios, debo decirlo. ¿Por qué? Porque siendo honestos, creo que, y para los antecedentes de JC Staff, yo apostaba que este arco se iba a animar en 2 episodios. Estaba supremamente seguro, y me equivoqué, y creo que fue bastante bueno que hayan hecho un episodio más. Pero al mismo tiempo de eso, creo que estaremos todos de acuerdo que 3 episodios no fueron suficientes para animar bien todo este arco. Y ustedes pudiese, a lo mejor algún escéptico, decirme por qué. Yo siempre pensé que
el capítulo número 7, el episodio número 7 iba a tener todo lo que es si se quiere, minar la trama, poner un poco del plot, hacer el flavor de lo que va a pasar en la historia. Todo eso tenía que pasar, eso se hizo bastante bien. Sin embargo, nunca aposté a que Aqua le sacara la mierda a Toma en ese mismo episodio. Creo que ese episodio tuvo que haber terminado con Aqua apareciendo. Creo que tuvo que haber terminado ahí ese episodio. Ya en el episodio número 8 a Toma le sacan la mierda. La pelea de los Amaxa, como ocurrió en el episodio 8, ciertamente. Y quizás terminar el episodio 8 con la aparición de Kanzaki sin ni siquiera combatir en ningún momento, como ocurrió en el episodio 8 del anime, que aparece Kanzaki y medio combate en un momento. Creo que tuvo que haber acabado con únicamente Kanzaki ahí. Y en el episodio 9 es donde yo percibo la mayor prisa y las mayores fallas. ¿Por qué? Porque la batalla de Kanzaki contra Aqua tuvo que haber sido, a mi juicio, más larga. Y si bien es cierto que eso es fanservice y todo lo que quieran, y también un poco, digamos, un poco de desarrollo de personaje, que eso tampoco se puede dejar de lado, ese pequeño break en el que se conversa en el hospital, lo que es Tsuchimikado con Kanzaki o Itsu a Index y Toma, creo que eso se tuvo que haber reducido un poco más para que la batalla para que el clímax hubiese sido más largo. Que creo que mucha gente hubiese preferido eso al pequeño fanservice donde ni siquiera se mostró realmente al ángel, al disfraz del ángel. Y que terminara ese episodio. Tenía que terminar un poco así. ¿Por qué? Porque se siente muy... El problema es que este episodio 9, que es donde están las mayores fallas, es que JC Staff le volvió a suceder lo mismo que le pasó en el episodio 6. Trataron de hacer todo en un solo capítulo, quisieron meterlo todo en un único episodio y nuevamente sacrificaron el opening y el ending. Eso indica obviamente que forzaron a que la cosa se acabara en ese episodio. Yo creo que tuvo que haberse hecho un cuarto episodio, obviamente no un episodio completo, y poner lo que es la parte de la iglesia. Eso sí se tenía, creo que haber quedado en un episodio 10 o algo así. Yo creo que ahí había que haber hecho un juego mejor. Quizás no haber hecho un episodio, digamos quizás no se tuvo que haber hecho un episodio 10 para terminar esta historia, pero yo creo que sí se tuvo que haber replanteado la distribución del guión, del argumento a lo largo de los 3 episodios. Yo creo que hay cosas que se tuvo que haber reducido porque lo más importante es la batalla es lo que se tuvo que haber mantenido, y creo que eso fue, como dirían en mi país, eso se sintió como un mateo, eso fue bastante rápido, que realmente quedé decepcionado en ese sentido. Y yo creo que cuando uno está viendo Index, más allá de todo lo que uno quiera, uno va es a ver la acción. Y si lo que me vas a mostrar es puro fanservice y charla sin sentido, y vas a omitir o a reducir lo que realmente importa, que es ver los vergazos y madrazos, pues entonces creo que estamos fallando, a mi parecer. Evidentemente el fanservice vende y todo lo que ustedes quieran, y obviamente JC Staff no es idiota en ese sentido, y por eso exprime ciertas cosas y otras las omite. Pero bueno, esto es únicamente mi opinión. Y ya precisamente conversando sobre opinión, mi opinión general de este volumen, de este arco animado, yo creo que a nivel de guión, de adaptación, estuvo mejor que, por ejemplo, el primer arco, el del documento de Constantino. Este está bastante superior, está mejor animado. Evidentemente, una de las cosas que hace que este arco esté mejor animado, mejor estructurado, más allá de lo que acabo de opinar del episodio 9, es porque a nivel de estructura el volumen 16 no tiene tantos giros ni tantas subtramas como esos otros arcos que se mostraron en el volumen 14 y en el 15. Este es más lineal, y eso hace que JC Staff pueda omitir, alargar o quitar ciertas cosas, y que la esencia se mantenga más pura y más intacta que en las otras adaptaciones de volúmenes. Y para variar, eso es algo positivo. Así que bueno, chicos, yo creo que con esto lo podemos dejar hasta aquí, porque tampoco tiene mucho chiste seguir conversando de esto.
La idea tampoco es lanzarle mierda a la serie, nunca ha sido esa mi intención. Así que por eso vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que hay cosas positivas que se pueden rescatar, más allá de lo que he dicho, tanto positivo como negativo. Y bueno, eso me lo harán saber en los comentarios. Y ya quedará entonces seguir charlando de esto precisamente en el chatbox. Así que bueno chicos, ya será hasta la próxima. Si les gustan estos podcasts, si les gustan los videos del canal, pues recuerden suscribirse y correr la voz con sus amigos. Y ya será hasta la próxima. Se les quiere. Un abrazo.